Muchas bendiciones en este día. Gracias al Señor porque podemos ciertamente compartir una vez más en esta mañana, este tiempo en el que pedimos que su Santo Espíritu hable a nuestro corazón. El Espíritu del Señor nos muestre esta palabra de vida que siempre tiene para nosotros. Y más cuando estamos terminando un periodo, un año más que se nos va. Hoy tenemos obviamente el fin de nuestro año y con expectativas ciertas de lo que efectivamente buscamos en el próximo año. Y sabemos que a los que amamos a Cristo, como nos dice la Escritura, todas las cosas nos ayudan a bien. Más allá de que las expectativas del mundo sean negativas en muchas áreas, y de alguna manera nosotros, al ser parte de esas expectativas, ciertamente estamos envueltos en las luchas, las dificultades, problemas en la economía, problemas sociales de varios tipos. Todavía, pues, este tema de pandemia que no termina de terminar, pero sin embargo, nosotros tenemos en nuestro corazón la esperanza viva de tener aquel nombre que está por sobre todo nombre. No olvidemos que la Escritura nos ha dicho algo maravilloso y que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo se le ha dado un nombre por sobre todo nombre. Y usted puede nombrar muchas cosas, ¿verdad? Todas las cosas en este mundo tienen un nombre, ¿verdad? Sean cosas, sean situaciones o sean personas. Pero la Escritura nos muestra que Jesucristo está por sobre cualquiera de esas cosas, sobre cualquiera de esas situaciones, sobre cualquiera de esas personas. Eso significa que Él tiene un nombre que es por sobre todo nombre. Es decir, tenemos la confianza y la seguridad de que nosotros en este próximo año vamos efectivamente a contar con aquel que es más grande, que es más alto, que es más fuerte, que es más potente, más poderoso que cualquier situación, que cualquier circunstancia que de alguna manera tengamos que enfrentar. Así que confiadamente, por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros, como nos muestra el libro de Hebreos, podemos entrar al trono de la gracia en plena certidumbre de fe, pero buscando dos cosas importantes, dice la Escritura. Primero, conociendo o sabiendo que le hay, dice él, que él existe, que él es existente, que él es completamente preexistente. Mire, preexistente y existente por siempre. El Señor nunca habla en términos de pasado ni de futuro, porque Él solamente tiene un nombre y el nombre de Él es Yo Soy. Yo Soy es un presente continuo en toda la eternidad. Cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, hablamos de lo que fui, de lo que soy, de lo que seré. Pero solamente Dios puede decir Yo Soy. Porque siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier situación y en cualquier momento, Él es todo lo que usted y yo necesitamos para enfrentar las circunstancias de nuestra vida. Así que arrancamos con ánimo, sabiendo que nosotros, si algo tenemos que hacer, ¿verdad? Por sobre cualquier otra cosa, es no caer de esta gracia preciosa y maravillosa que el Señor nos ha regalado y aferrarnos en nuestra conciencia a su justicia, a su provisión, a su santidad, a su obediencia y a todo lo que Él es. Porque la Escritura nos dice que todo lo que Él es nos ha sido imputado a nosotros por la gracia de Dios. No olvidemos que el Señor nos colocó, nuestro Padre nos colocó a nosotros en Cristo Jesús. Y nos colocó en Cristo Jesús para que en Él nosotros seamos nuevas personas, seamos nuevas criaturas, seamos una nueva creación. Y que esa nueva vida de Él, por el poder de su Espíritu que habita en nosotros, se vaya formando día a día, se vaya formando día a día. Hoy escuchaba algo interesante respecto de esta perspectiva de la llenura del Espíritu. El libro de Efesios nos dice que seamos llenos del Espíritu, ¿verdad? Es algo que nos pide la Escritura. Y esta persona decía que ser lleno del Espíritu, más allá de que nosotros tomemos del Espíritu,
¿verdad? La verdadera idea que encierra este mandamiento de que seamos llenos del Espíritu es que cuánto le dejamos a nosotros que el Espíritu tome de nuestra propia vida. Es un poco al revés. No es tanto cuánto yo tomo de Él, sino cuánto le permito yo a Él que tome de mí. En esa medida, efectivamente, nosotros vamos a poder experimentar, ¿verdad?, esta vida preciosa y maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, ¿cuánto vamos a permitir durante este año que el Señor efectivamente tome todas las áreas de nuestra vida, tome aquellas áreas de nuestra vida que todavía no hemos de alguna manera sido capaces de poderle entregar? ¿Para qué? Para que allí el propio Espíritu, ¿verdad?, pueda ir formando a Cristo en cada uno de nosotros. Así que tenemos confianza que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Eso incluye todos los días del próximo año. Eso ha incluido los días de este año en donde seguramente hemos tenido momentos de prueba, de lucha, momentos de bendición, momentos de satisfacción, momentos de provisión, de prosperidad. Pero todo esto es parte de la obra que Cristo efectivamente está haciendo en todos y cada uno de nosotros. Yo quisiera arrancar con una oración en esta mañana. Vamos a dar gracias al Señor por este año que efectivamente está terminando, y vamos a poner en sus manos, ¿verdad?, este nuevo año que efectivamente está próximo a arrancar. Bendito Padre eterno, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo que nos permites estar juntos en familia, Señor, en la familia divina. Gracias, Padre, por habernos permitido en este año vivir circunstancias de provisión, circunstancias de gozo, de paz, de seguridad, pero también circunstancias de prueba, de tribulación y de lucha. Porque en todas estas situaciones, Señor, nosotros volcamos nuestro corazón a ti, y específicamente en aquellas en las cuales pasamos por circunstancias que van más allá de nosotros mismos. Nosotros, Padre, volcamos nuestra mirada hacia ti y aprendemos, Señor, a caminar en medio de las circunstancias, siempre aferrados y agarrados a tu mano, y a asirnos a ti por medio de la fe que nos has regalado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cada situación, por cada circunstancia en este año. Y agradecemos también, Padre, porque sabemos que como Padre amoroso que eres, para el próximo año tú igual tienes para nosotros bendiciones permanentes y continuas. Tú te has adelantado a los tiempos, a las circunstancias, y sabemos, Señor, que tú efectivamente has abierto puertas para nosotros, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que, Padre, son estas buenas obras tuyas las que tú ya has preparado para cada circunstancia y para cada situación en nuestra propia vida, y lo que nos resta a nosotros es simplemente, Padre, poner nuestra mirada en ti, es poner nuestra mirada en tu poder, en tu gracia y en esta provisión preciosa y maravillosa, salvadora, que nos has dado. En el nombre de Cristo te alabamos y glorificamos, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. La semana pasada estuvimos hablando sobre el capítulo 11 del libro de Juan, ¿verdad? Y allí estábamos mirando esta historia, ¿verdad?, que queremos de alguna manera seguir desarrollando el día de hoy, que tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Pero más allá de la resurrección de Lázaro, estábamos mirando, ¿verdad?, esta perspectiva que realmente es muy, muy importante para nosotros, porque tiene que ver con el hecho de lo que Dios espera que nosotros recibamos de Él. Cuando el Señor habla de que Él amaba a Marta, a María y a Lázaro, y cuando las hermanas enviaron a Jesucristo para que venga a curar a su hermano o venga a hacer algo por la salud de su hermano, y le dijeron: el que ama está enfermo, el que amas está enfermo, veíamos que esta perspectiva de ellas y de la familia,
¿verdad? Tiene una revelación maravillosa para usted y para mí, porque más allá del amor que nosotros podamos tener a Dios, que es lo que a veces mucho en el ambiente religioso se nos ha enseñado, cuánto nosotros amamos a Dios. Y verdad, que nuestro corazón no es capaz de poder amar a Dios, ¿verdad? Con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Porque nuestro corazón humano normalmente siempre está extraviado y nuestros pensamientos muchas veces se contaminan con pensamientos del mundo. Nuestro corazón a veces puede tener inclinaciones distintas a las que Dios mismo demandaría de nosotros, por lo cual efectivamente nadie podría amar perfectamente a nuestro Padre. Y es por eso que en este nuevo pacto de la gracia, el Señor intercambia la relación y Él muestra que efectivamente la revelación ahora es cuánto amor Él tiene para ustedes y para nosotros, cuánto amor Él tiene para efectivamente sus redimidos, cuánto amor Él tiene para el mundo en general. Y por eso aquel versículo muy importante en Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera nos ama Dios. Y el tema central es cuánto de ese amor inmenso hemos sido nosotros capaces hasta el momento de poder recibir. Porque muchas veces la obligación de amar la ponemos en nuestro propio corazón, pero nosotros no estamos en capacidad de poder amar como Él ama. Y de hecho, la Escritura nos muestra que efectivamente es necesario que more y que viva en nosotros primero el amor de Dios. Es decir, que nosotros recibamos ese amor de Dios, que nosotros recibamos esa revelación de Dios. Cuando el amor de Dios mora en nuestro corazón y comienza a anidarse en nosotros, y cuando nosotros entendemos que el amor de Él es más grande que nosotros mismos, es más grande que cualquier circunstancia, que cualquier situación, y que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, entonces en esa misma medida nosotros vamos a comenzar a amar al Señor con el amor que Él mismo nos da a todos y cada uno de nosotros. El Señor nunca nos va a pedir a nosotros algo que Él no nos haya dado primero. Cuando hablábamos nosotros en la parábola de los talentos, en donde el Señor dio varios talentos a varios siervos, cuando Él vino a recoger los talentos, Él se agradó de todos aquellos que le devolvieron más de lo que Él les dio. Y eso es algo muy importante para nosotros, porque el Señor realmente lo que busca en nosotros es que se reproduzca, que aumente lo que Él es. Y específicamente cuando nosotros hablamos su amor en cada uno de nosotros, esto es lo que Él efectivamente espera, que el amor que Él ha depositado en nuestro corazón sea el que efectivamente no solamente nos haga bien a nosotros mismos, sino que desborde hacia los demás y por supuesto ese es el tipo de amor que nosotros somos capaces de poderlo entregar. Entonces, mientras nosotros no entendamos, no recibamos ese amor que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, muy difícilmente vamos a poder dar el tipo de amor que Él espera que nosotros le demos, porque el amor que Él espera es el amor de su propio Hijo, ese amor divino que solamente Cristo Jesús es capaz de poder dar. Y de allí que es imperativo que Cristo sea formado en nuestra vida. Entonces, en primer lugar es importante esta perspectiva, ¿verdad? Pero en esta relación en la que los hermanos conocían, ¿verdad? De este amor de Dios o estaban conociendo, ¿verdad? Que Dios les amaba a ellos profundamente. Juan también descubrió esta perspectiva cuando él habla del discípulo al cual el Señor amaba. El discípulo al cual el Señor amaba. Y claro, esto no es una connotación de que él ama más a uno que a otro, sino es quienes estamos dispuestos a descubrir el amor que Él tiene para nosotros. En esa misma medida, nosotros nos vamos a dar cuenta que el amor que Él tiene para mí es maravilloso. Y me voy a poder dar el lujo de hablar, ¿verdad?, del discípulo o el hijo al cual el Señor ama. Y nosotros somos ese discípulo.
y por sobre todo somos ese hijo, ¿verdad? Al cual efectivamente el Señor ama. Pero dentro de esta relación habíamos visto que el Señor tiene efectivamente unos fines y unos planes para nosotros, ¿verdad? Aquí nosotros vemos una circunstancia en la cual la familia está pasando por un momento de prueba, el hermano está muy enfermo, ellos habían conocido de primera mano la mano poderosa del Señor para poder efectivamente salvar, para levantar enfermos, para curar, para proveer. Ellos habían sido testigos de muchos milagros y como ellos se sabían amados de Dios, la lógica era que a quién ellos podían acudir, sino directamente a aquel que tenía el poder para salvarlos. Así que lo mandaron a ver y lo mandaron a llamar, pero vemos aquí una reacción, digamos que un poco extraña de Jesús, ¿no? Porque nosotros hubiésemos esperado que él deje todo aquello que estaba haciendo y vaya inmediatamente a aquellos que él ama. Pero sin embargo vemos que al contrario, él retrasó su viaje 2 días. Muy posiblemente se dice que el momento en que le llegó a él la noticia, ¿verdad? De dónde estaba, porque demoró algunos días después de llegar, ya posiblemente el hermano había muerto. Así que el Señor sabía que el momento en que le daban la noticia, en términos humanos, Lázaro ya había muerto. Ahora, no es que él se estaba enterando de que Lázaro estaba enfermo, es que él sabía efectivamente que esto iba a suceder. Como él conoce y sabe cada situación y cada circunstancia que nosotros tendremos que enfrentar. Muchas veces situaciones que definitivamente nosotros no somos capaces de poder de alguna manera enfrentar o recibir, no somos capaces de poder visualizar que vamos a tener que enfrentar, ¿verdad? El Señor ya conoce de antemano esas circunstancias y esas situaciones y Él está, antes de que nosotros le digamos algo, atento a que efectivamente Él pueda salir al paso para glorificarse y para también bendecirnos a todos y cada uno de nosotros en medio de esas circunstancias. Así que el Señor no fue, pero Él dijo unas palabras preciosas que están justamente en el versículo 4, cuando Jesús dijo que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, esto tocante, hermanos, a cada situación, a cada tribulación, a cada prueba que nosotros tengamos que de alguna manera enfrentar. Como efectivamente nosotros somos los amados de Él, nuestras pruebas, nuestras luchas y nuestras dificultades no van y no tienen el propósito cuando estamos en las manos de nuestro Padre de generar muerte, ¿verdad? No tienen propósito de generar muerte, sino al contrario, ¿verdad? Tienen propósito de generar un cambio de mente y un cambio de actitud respecto de cómo nosotros vamos a enfrentar los retos, las dificultades y las luchas que tenemos que de alguna manera enfrentar en los días venideros o en las circunstancias en las cuales tengamos que vivir. Y habíamos visto cómo, por ejemplo, el libro de Corintios, 2 7:10, nos dice algo muy importante, que hay 2 tipos de tristeza. Dice que la tristeza que es según Dios, hay una tristeza que es según Dios. Dice, produce arrepentimiento para salvación. Es decir, el fin de nuestro Padre, cuando de alguna manera está permitiendo en nuestra vida pruebas y dificultades, es porque Él quiere que tú te acerques más a Él, que tu manera de entenderle a Él, que tu manera de comprenderle, ¿verdad? Implique el hecho de que tú dependas más en esas circunstancias de Él, que tú lo busques permanentemente a Él, que tú creas en Él. Porque finalmente en ese creer y en esa fe, ¿no es cierto?, está la victoria que vence al mundo. Y la Escritura nos dice claramente que cuál es la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en aquel que nos ama por sobre todas las cosas
y nuestra fe en aquel que definitivamente tiene el poder para sacarnos de la mano airosos y victoriosos de cualquier situación en la cual nosotros nos encontremos. Pero sin embargo, también hay otra tristeza, ¿no es cierto? Y dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Así que todos sabemos que las tribulaciones, las dificultades y las luchas, ¿no es cierto?, prueban también nuestra propia vida, y muchas de esas circunstancias en su momento nos pueden generar tristeza. Pero ese tipo de tristeza, cuando nosotros estamos en las manos del Señor, no es para muerte, no es para generar más temor, más miedo, más inseguridad, más inestabilidad, más estrés, más ansiedad. La tristeza que viene del Señor, como dice la Escritura, tiene como finalidad el que nosotros podamos echar mano de su salvación, de la palabra sotería, del sozo que hemos hablado. Es decir, cuando el Señor efectivamente nos permite o permite que vivamos nosotros circunstancias de prueba, Él tiene, como nosotros sabemos, una salida para todos y cada uno de nosotros. Mi Dios, pues, proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esa salida que tiene para usted y para mí, Él ya la tiene definida. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él, no andar por vista. Andar por vista es andar mirando mis reales capacidades para poder resolver el tema, o mirar las circunstancias naturales y humanas, ¿verdad?, que de alguna manera determinan mi problema y si voy a tener o no tener soluciones. Eso es andar por vista. Pero cuando nosotros andamos por fe, creyendo en lo que Él nos ha dicho, entonces sí que, hermanos, vamos a poder nosotros echar mano de la salvación. Aquí la palabra nos dice que la tristeza que viene del Señor, ¿no es cierto?, genera en nosotros arrepentimiento para salvación. Pero la palabra arrepentimiento aquí tiene que ver con cambio de mentalidad, ¿sí? La palabra arrepentimiento tiene que ver con metaneo, que significa en el griego, y es cambio de mente. Es decir, hacer un switch hacia Él y no hacia el problema. Poner mi mirada en Él, poner mi esperanza en Él, poner mi corazón en Él, y no poner mi esperanza, mi mirada en las circunstancias y en las dificultades de este mundo. ¿Qué va a pasar con eso? Que efectivamente yo me voy a apropiar de esta salvación preciosa y maravillosa que el Señor tiene para mí. Mientras que, efectivamente, como hemos visto, la tristeza que viene del mundo produce muerte, produce más tristeza, produce más dolor, produce más inestabilidad, y produce algo más complicado todavía, y es el hecho de que muchas veces nosotros nos resentimos con Dios, nos apartamos de Dios y comenzamos a cuestionar a Dios, de alguna manera no entendiendo el por qué, si nosotros, ¿verdad?, estamos poniendo en Él nuestra confianza, estamos viviendo esta u otra circunstancia. Así que bueno, lo importante aquí es que el Señor quiere que nosotros sepamos que en medio de nuestras luchas Él va a estar con nosotros, y que las circunstancias que nosotros vamos a vivir no son bajo ninguna circunstancia para muerte. Y ahí viene efectivamente el desenlace después de que Jesús viene efectivamente hacia la familia. El hermano ya había muerto, y una de las primeras personas que sale al paso cuando Jesús llega a Betania, a las afueras de Betania, es Marta. Ustedes recordarán de Marta, a la cual el Señor dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, ¿no? Y fíjese, Marta sale al paso, María se había quedado en casa. María es la que normalmente estaba siempre buscando a Jesús, estaba siempre a los pies de Jesús. Entonces, aquí vemos cómo Marta sale al paso de Jesús y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y después que Marta
¿no es cierto? O le comenta a la hermana María que efectivamente el Señor Jesucristo había llegado. Ella también va directamente donde Cristo y le dice las mismas palabras, ¿no? Le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fíjate, las dos hermanas, de alguna manera, estaban condicionando, ¿verdad? Los tiempos que el Señor tiene para poder, de alguna manera, intervenir en nuestras circunstancias. Él tiene un tiempo para intervenir en nuestras circunstancias. Y los tiempos del Señor para intervenir en nuestras circunstancias son los tiempos perfectos. La palabra del Señor nos dice que Él todo lo hace perfecto en su tiempo para que aquella situación de angustia, de dolor, desaparezca, no se agrave, ¿verdad? O se resuelva. Y aquí vemos cómo las hermanas que amaban a Jesús, ¿no es cierto? Ya sabían que su hermano había muerto y las dos le recriminan y le dicen, Señor, si hubieses estado aquí a tiempo, si hubieses estado aquí a tiempo, nuestro hermano no hubiese muerto. De alguna manera como que limitaban nuestro Señor para poder conocer y conocer los tiempos y las cosas, sino que también limitaban el poder y la capacidad que Él tenía para poder resucitar aún a los muertos, porque hasta ese punto ellas no habían visto efectivamente esta situación revelarse a cada una de ellas. Entonces, el Señor aquí les dice unas palabras muy importantes que creo que también tienen que calar en lo profundo de nuestro corazón. Y el Señor les dice en el versículo 40 a Marta, le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y como hemos hablado, hermanos, también hay algo muy importante, y el hecho de que las pruebas y las luchas y las dificultades que nosotros tenemos no solamente tienen una connotación de resolvernos los problemas o de que el Señor esté interesado en proveer las soluciones para aquellas circunstancias, sino por sobre todo que esas circunstancias, como hemos visto y lo que el propio Señor Jesucristo dijo, son para la gloria de Dios. Pero si algo nosotros no podemos perder de vista en medio de cualquier situación o circunstancia, es el que nosotros debamos permanente y continuamente seguir creyendo en Jesucristo, porque en el creer en Él, nosotros vamos a tener el poder permanente y continuo, ¿verdad? Para efectivamente soportar cualquier circunstancia y por sobre todo también vamos a poder tener el poder necesario para recibir, ¿no es cierto?, esa dosis divina de paz, de seguridad y de fe que necesitamos para esos momentos. Nosotros, en cualquier circunstancia adversa en la que nos encontremos, lo primero que tenemos que hacer siempre es volver nuestra mirada a nuestro Señor y nuestro Salvador. No te he dicho que si crees, fíjate, esta es la condición. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Tal vez muchos de nosotros no estamos viendo las salidas que efectivamente Dios tiene para nosotros porque de alguna manera estamos teniendo un corazón incrédulo. Y la Escritura, si hay algo que nos muestra ahora en esta nueva dispensación, es que el mayor pecado que nosotros podemos cometer es un pecado de incredulidad, es el pecado de no creer. Es decir, aquí básicamente no es más el hacer que el creer. Cuando nosotros creemos, y por esto es tan importante la fe en nuestra experiencia con el Señor, porque cuando nosotros creemos, las más cosas van a venir por añadidura.
Y aquí el Señor claramente lo dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ahora, ver la gloria de Dios no necesariamente estamos hablando de ver un hálito o, ¿verdad?, con seguramente una corona de un haz de luz espectacular. No, la gloria de Dios es la provisión de Dios, como parte de la idea que aquí efectivamente la Escritura nos muestra. La gloria de Dios es la sanidad divina. La gloria de Dios es la bendición que viene para que las cosas comiencen efectivamente a fluir. La gloria de Dios son las señales, los prodigios y los milagros que nosotros necesitamos seguir viendo en nuestro camino. Y esto es lo que el Señor de alguna manera está aquí hablando a Marta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Claro, ella lo que iba a ver en este caso como la gloria de Dios es que Él era la resurrección y la vida. Y que Él tenía el poder para resucitar a su hermano Lázaro. Eso era, ¿verdad?, para Marta y para María ver la gloria de Dios en este caso específico. Ver la gloria de Dios para nosotros significa ver la provisión que Dios tiene definida para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la única condición para ver la gloria de Dios, para ver la provisión de Dios, para ver los milagros de Dios, para ver las señales de Dios, es: no te he dicho que si crees en mí, en el Señor Jesucristo, verás la gloria de Dios. Fíjese, yo creo que esta es una pequeña jalada de orejas para todos. Porque la única condición es que nosotros creamos en Cristo para ver la gloria de Dios. Y por esto es que aquí a Marta no se le ocurrió, ni a María no se le ocurrió pedirle al Señor que le resucite a su hermano. Ni siquiera se les ocurrió. Fíjate, si vamos un poquito atrás en el versículo 21, cuando Marta vino a Jesús, Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Ahora, ella no le está diciendo a Cristo que le resucite el hermano. Ella lo que está diciendo es: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y fíjese lo que le responde el Señor en el versículo 23. Le dice, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. ¿Quién pronunció esa palabra de vida? Tu hermano resucitará, ¿verdad? Y Marta le dijo, fíjese, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, ella no tenía puesta la mente en que Cristo podía resucitar al hermano que había muerto. Ahí es donde nosotros, hermanos, limitamos muchas veces el poder de Dios. Marta, en este caso específico, le estaba poniendo un límite a Dios. El Señor, si llegaba a tiempo, podía haber sanado al hermano. Pero una vez que el hermano había muerto, y una vez que ya era un muerto de 4 días, según la propia hermana, y una vez que le había sido puesto efectivamente ya una gran piedra en un sepulcro, pues ya se había perdido toda esperanza, ya no había ninguna posibilidad que efectivamente algo como que el hermano viva funcione. Ellos nunca miraron, o la expectativa que tenían de Jesús había llegado a un punto en donde sabían que era poderoso para curar, para sanar, pero tenía un límite. Y, por ejemplo, había llegado a un límite en donde era imposible que, de alguna manera, ellas se atreviesen a pedirle al Señor que resucitara al hermano. Pero el Señor Jesucristo mismo le dice a Marta, tu hermano resucitará. Y ella le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy
Por esto es tan importante la palabra yo soy, porque Él siempre es. Él no pasa. Yo soy la resurrección y la vida. Es decir, en buen romance, Él es, ¿verdad?, que de la muerte nos puede levantar. Él es que desde el fracaso Él nos puede llevar al éxito. Él es que desde la enfermedad Él nos puede llevar a la sanidad. Él es que desde la tristeza Él nos puede llevar a la alegría. Él es que desde la depresión, desde el dolor, Él nos puede llevar al ánimo, a la paz y a la seguridad que podemos encontrar en nuestro Señor. Si Él es capaz de resucitar a los muertos, si Él es capaz de dar vida a lo que está muerto, imagínese cómo no será capaz de poder intervenir en cada una de las circunstancias en las cuales nosotros nos encontremos. Entonces, primero, no podemos nosotros limitar el poder de Dios. Aun cuando tú hoy hayas perdido algo que creas ya no tiene remedio. Pero sin embargo, el Señor te dice, si crees, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y fíjate que estas palabras le dice posterior. Primero él le dijo, tu hermano resucitará. Y ella le dijo, sí, yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos. Y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Mira, y en el versículo 26 otra vez el Señor dice, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta el Señor Jesucristo. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y a partir de allí, pues, el Señor se acerca al sepulcro, habla con María, y cuando le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, en ese momento el Señor dice que pidió que quiten la piedra en donde se encontraba Lázaro, ya como todos nosotros sabemos y conocemos la historia. Ahora, este quitar la piedra también tiene que ver mucho con este velo que muchas veces nosotros tenemos todavía en nuestro corazón. Dentro de nosotros todavía reside algo de muerte seguramente. Y para que efectivamente se dé paso a esta resurrección y a esta vida que el Señor quiere imprimir dentro de cada uno de nosotros, es importante que se quite esa piedra que normalmente tiene que ver con la incredulidad, que tiene que ver con la justicia propia y que tiene que ver con todo aquello que nos mantiene de alguna manera a nosotros presos dentro del sepulcro. Fíjate que esta palabra piedra tiene que ver mucho con lo que el Señor dio inclusive en cuanto a los temas de los mandamientos. Él escribió los mandamientos en piedra y efectivamente ahora nosotros tenemos que reemplazar esa piedra con la gracia preciosa de nuestro Dios para este tiempo en el cual efectivamente nosotros vamos a vivir. En este tiempo es necesario que efectivamente esta vida, esta gracia que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Habite dentro de nuestros corazones, porque en esta perspectiva el Señor evidentemente nos va a dar a nosotros la vida, nos va a dar la provisión y va a hacer que aquellas cosas que de alguna manera nos han estado molestando comiencen a ser echadas y quitadas del paso. Así que el Señor pidió que quiten la piedra y como todos nosotros sabemos, a gran voz clamó, Lázaro, ven fuera. Y la escritura nos dice, y que el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Es decir, el Señor les demostró a las hermanas a quien Él amaba, ¿no es cierto? O Él las amaba, que el amor de Él era mucho más grande.
porque escogió a esta familia para hacer uno de los milagros que el Señor Jesús hizo. Todos son maravillosos, pero este en especial al Señor le costó la sentencia de muerte, porque después de este milagro, la Escritura nos muestra que los judíos, muchos creían en él, muchos iban tras él, y no solamente iban tras él, sino también tras Lázaro, porque querían conocer al hombre que también había resucitado. Y la Escritura dice que los judíos complotaron, es decir, los religiosos, ¿no es cierto? Al ver que efectivamente todo el mundo iba tras Jesucristo, complotaron para matar a Jesús y también para matar a Lázaro. Es decir, este milagro que el Señor escogió, extraordinario, ¿verdad? Lo tenía guardado para la familia que amaba. Es decir, hermanos, el Señor tiene para nosotros regalos maravillosos que todavía nos tiene que descubrir durante este próximo año. Él tiene para nosotros respuestas que todavía nosotros no nos hemos imaginado. No limitemos bajo ninguna circunstancia el poder de Dios. Cualquier cosa que para nosotros sea imposible porque ya se acabó, el Señor la puede resucitar. O el Señor puede cambiar, ¿verdad? El agua en vino. Puede de la muerte levantar vida. Puede de los graves problemas levantar grandes victorias. Y yo creo que esto tenemos que llevarnos para este nuevo año. Primero, no olvidarnos a estas mismas palabras del Señor: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El Señor quiere que nosotros veamos su provisión, sus milagros, su amor hacia nosotros. Pero es necesario que creamos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todos los que se acercan a Él, primero, crean que Él existe. Y segundo, muy importante, que nosotros creamos que Él es galardonador de los que le buscamos. El Señor es galardonador de los que le buscamos. El Señor quiere que nosotros le busquemos para galardonarnos, para bendecirnos, para proveernos, para mostrarnos su gloria y para mostrarnos su amor permanente y continuo. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Amén.